Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, listos para gozarnos con esta clase de la escuela dominical. Seguimos con el tema del crecimiento de la iglesia. La iglesia primitiva crecía y el asunto se iba aumentando cada vez más. Los miembros, la gente que se entregaba al Señor era por montones, bastante, gloria al Señor. Y la clase de ahora, hermanos, tiene como título El florecimiento del ministerio y el martirio de Esteban. Es un título bien tremendo. Gozo por el crecimiento de toda la gente que se entregaba al Señor, y miramos el primer mártir de la iglesia primitiva, al primero que registra la Biblia que entregó su vida sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Y la lectura la tenemos en Hechos capítulo 6. Gloria al Señor. Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así es que les voy a ir indicando los versos que están en el expositor para que los puedan ir leyendo junto conmigo. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 6, verso 1. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pero que todos lo tengamos para que todos participemos de la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Hechos capítulo 6, verso 1, para la honra y la gloria de nuestro Dios. 6:1 dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. El 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Verso 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7, verso 54. En el capítulo 7, el verso 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. 58. Y echándole fuera de la ciudad,
le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, oh Dios de gloria, de estudiar esta clase. Padre Santo, leer tu palabra. Permite, oh Dios de gloria, que podamos nosotros cada vez más aprender, oh Dios de gloria, lo que ya sabemos, recordarlo, Padre Santo. Ayuda a tu congregación, Señor, ayuda a tu pueblo que está aquí presente, como los que están viendo, oh Dios mío, que están conectados, Padre, que puedan entender, que tu Espíritu Santo les dé a entender, Señor, tu palabra santa, lo que traes en esta mañana, Señor, esta gran enseñanza que traes para tu pueblo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo amado. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Podemos ver que la lección de ahora es una lección muy preciosa de la iglesia primitiva. Gloria a Dios, aleluya. Cuando se empezó a ejercer las buenas nuevas de salvación a través ya de la iglesia. Gloria al Señor. Es un relato, hermanos, tremendo. Hemos venido estudiando de cómo el Señor habló de que iba a empezar la iglesia, de que les iba a dar poder. ¿Se acuerda que le digo al Señor: conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el que los va a ustedes a guiar a toda verdad, a toda justicia? Y vino el derramamiento del Espíritu Santo y, hermanos, fortaleció la iglesia. Les dio poder, les dio fuerza para seguir adelante. Ahora estamos viendo la clase donde se experimenta el florecimiento pleno de la iglesia primitiva, donde podemos nosotros notar que el Espíritu Santo se movía de una manera tan preciosa y tan grande que el pueblo se gozaba, se alegraba, tenían todas las cosas en común, en fin, hermanos, era un mover tremendo. Y Dios cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Es una bendición preciosa. Ahora vamos a ver el crecimiento pleno de la iglesia. Ya cuando los apóstoles dijeron: no, pues ya nosotros no podemos hacer todo. Necesitamos buscar quién ayude. Gloria al Señor. Dice el versículo, la verdad central: el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Versículo clave, Hechos 6:7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Eso de se multiplicaba grandemente quiere decir que había multitud de gente que se unía y el avivamiento era grande. De la iglesia primitiva, gloria al Señor. La iglesia primitiva continuaba creciendo a medida que lo hacía, atraía más y más la atención de los líderes judíos, muchos de los cuales habían participado en la crucifixión de Jesús. Esta gente que pensaba se estaban deshaciendo del problema crucificando a Jesús, ahora veían que en vez de dispersar a los seguidores, este grupo había crecido a los miles y continuaba creciendo. Sus esfuerzos por detener a la iglesia solo aumentaba su éxito. Amén. Gloria al Señor. Es que, hermano, cuando el enemigo se propone a obstaculizar, lo único que logra es que la iglesia siga creciendo. Amén. Gloria al Señor. Y eso lo hemos visto una y otra vez, gloria al Señor, que
Dios, cuando ve que el enemigo ataca, Él le manda crecimiento a la iglesia. Y Él usa los medios como Él quiere para que la iglesia crezca, para que todos puedan participar de la bendición que Él tiene para nosotros. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ver el Hechos del 6, del 1 al 6. Gloria al Señor. Lo voy a leer yo. Aleluya. Y luego voy a pedir a mis hermanos que me ayuden. Gloria al Señor. Para poder hacer la clase entre todos. Aleluya. Amén. Del 1 al 6 dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud y de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Cualidades que tenía que tener. Primero, de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué precioso? Eso era indispensable, gloria al Señor. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aleluya. Mi hermano, qué tremendo, porque estos hombres habían andado con ellos y habían conocido y habían aprendido y había crecido su fe de tal manera que el Señor los usaba grandemente, les había dado sabiduría. Ellos tenían fe. ¿Y cómo viene la fe? Oyendo la palabra de Dios, estudiándola, sabiendo de ella, la fe de nosotros crece. Pues estos hombres tenían esas cualidades y los escogieron para hacer el trabajo que los apóstoles ya no podían hacer. Ellos ya tenían tanta gente que ya no podían. Decían, no, pues esto ya es mucho y no podemos descuidar de predicar la palabra, de orar, de buscar del Señor para atender a las necesidades del pueblo y de las viudas que estaban ahí en aquellos días. Gloria al Señor. Dice el expositor: el crecimiento está acompañado de su propia serie de problemas. Dice: pregunte a los padres cuyos niños en crecimiento cambian de talla constantemente, y eso lo sabemos. Los niños van creciendo y se les va comprando ropitas, zapatos, hasta cachucha, porque ya la cachucha ya no les queda. Aleluya. Entonces, la iglesia primitiva enfrentó problemas debido al crecimiento que experimentó. No tenía la infraestructura para manejar la creciente necesidad de la iglesia. En la actualidad, la iglesia enfrenta desafíos similares cuando experimentan un rápido crecimiento. Pero al igual que con la iglesia primitiva, el Espíritu Santo puede proporcionar dirección y sabiduría para enfrentar los desafíos. Debido al rápido crecimiento de la iglesia primitiva, algunas viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Eran judías de habla griega que habían venido de otro país y probablemente no hablaban arameo. La barrera del idioma podría haberlas hecho sentir incómodas o inseguras acerca de buscar ayuda. Cuando los apóstoles se dieron cuenta del problema,
reunieron a los creyentes, concluyeron que se necesitaban ayudantes para abordar el problema, de modo que los apóstoles les propusieron concentrarse en su tarea principal de predicar la palabra. Propusieron que 7 hombres llenos del Espíritu Santo fueran elegidos para asumir esta responsabilidad. Los apóstoles oraron por los hombres seleccionados y les impusieron las manos. Mucha gente considera que este es el primer ejemplo de diáconos en la iglesia. Entonces, hermanos, para estas personas el cargo que estaban asumiendo no era cualquiera. No era un cargo así muy fácil de tomar, porque primero tenían que ser ecuánimes, tenían que ser igual con todos y atender las necesidades de los extranjeros que habían venido y no sabían el idioma, tenían dificultades. Y yo me acuerdo cuando llegué a este país, no sabía nada, no sabía. Creo que todos pasamos por esa dificultad. Llegamos a donde no conocemos las costumbres, no conocemos el idioma y no conocemos ni el tipo de comida que se usa aquí, porque aquí es diferente. Uno viene acostumbrado a un tipo de comida diferente, aquí es otra cosa, y nos vamos acostumbrando poco a poco, vamos conociendo, y hay personas que nos van ayudando, nos van diciendo cómo, nos van diciendo qué hacer, cómo son las leyes, que también es otra cosa que uno viene inocente de ello. Aquí hay leyes que en nuestros países pues uno no las ve ni sabe de ellas. Probablemente hay muchas que existen, muchas que no existen, pero vamos aprendiendo. A estas viudas y a estos hermanos que habían venido, así les tocó ir aprendiendo, sabiendo. El trabajo que estaban haciendo los primeros diáconos, que se cree que estos fueron los primeros diáconos, era un trabajo muy extenso, grande. ¿Por qué? Porque no solo se tenían que atender de lo material, porque acuérdense que todos vendían sus propiedades, sus heredades, vendían lo que tenían y lo traían para que se repartiera entre todo el pueblo y que nadie tuviera necesidad de ello. Ese era el trabajo que ahora estaban asumiendo estos hermanos. Y encima de eso, encima de ese trabajo que estaba asumiendo, había que no dejar de tener la unción del Espíritu Santo con ellos. Y dice la Biblia que el Señor los usaba tremendamente. Aparte de hacer su trabajo en la repartición, también el Señor los usaba ministrando al pueblo, dándole gracia, dándole sabiduría, respaldando su ministerio. Gloria al Señor. Y esto, hermanos, incluye que estos varones no solo tenían que dar atención a las viudas y a los demás hermanos que necesitaban que se les distribuyera todo, sino que también ellos tenían su compromiso personal con el Señor. Ellos tenían que no desatender la lectura, no desatender la oración, claro, no al nivel que lo hacen los apóstoles, porque ya los apóstoles están dedicados plenamente a la oración y a la palabra, pero ellos también lo hacían, porque la Biblia nos lo narra, la Biblia nos dice, y a estos hombres que escogieron, hermanos, se cree que estos hombres movían bien el idioma, conocían los idiomas. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿cómo lo iban a hacer? ¿Verdad? Tenían que saberlo. Y dice el expositor, a medida que la iglesia crecía, se pueden pasarlos por alto algunos asuntos importantes. Este fue el caso
en la iglesia primitiva. Los apóstoles abordaron la situación haciendo que más personas participasen en el ministerio a las necesidades de la congregación. La selección de hombres de habla griega se deduce porque los 7 tenían nombres griegos. O sea, los nombres de ellos eran griegos, entonces se deduce que ellos conocían el idioma. Gloria al Señor. Mostró tanta sabiduría como madurez por parte de estos primeros creyentes. Estos 7 probablemente tenían conexión con aquellos que eran parte de la minoría desatendida y por lo tanto podían atender más eficazmente sus necesidades. El Nuevo Testamento enseña claramente que cada creyente tiene un lugar donde servir dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Encontrar ese lugar de servicio permite a las iglesias ministrar eficazmente tanto a los creyentes como a los no creyentes. O sea, hay lugar para cada quien y el Señor le da a cada quien dónde y cómo servir. Porque vemos mucho que pensamos, no, ¿y yo qué? ¿En qué voy a servir yo si yo no? Pero todos tenemos un lugar, todos tenemos una plaza en la iglesia para poder servir, para atender en ella. ¿Verdad? Amén. Para que no estemos, como dice, ociosos. Ociosos, exactamente esa es la palabra. Para no estar ociosos, para no estar de balde, sin hacer nada. Todos tenemos. Entonces, ¿qué es lo que resta de nosotros? Meternos. Pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿En qué te voy a servir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Muéstrame. Y ponerse a disposición. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que quisieran. Hay muchos que dicen, yo quiero servir. Y yo quiero hacer algo. Pero no se ponen a disposición. ¿Verdad? Y que no vayan a hacer como me dijo mi madre un día. Le digo, buenos días mamá, ¿cómo está? Digo, bien. Digo, ¿y qué tal? Aquí me dijo, a sus órdenes. Le digo, qué bueno, gloria a Dios que están mis órdenes. Menos a su disposición, me dijo. Se vende la viejita. Sí. Y hermanos, hay que estar a las órdenes del Señor y a la disposición de Él. Y Él nos va a usar. Amén. Como Él así lo cree conveniente y donde Él necesita ponernos a trabajar a nosotros. De manera que hemos de estar dispuestos. Imagínese usted que hubieran llegado con Esteban y le hubieran dicho, Esteban, te hemos elegido a ti para que seas uno de los que van a repartir ahí. Y no, que yo no quiero, a mí no me gusta eso. Como líder, ¿qué iba a hacer si él no hubiera estado dispuesto? Ajá. Hubiera estado ahí. A ver, hermana Angélica, ¿usted qué piensa? Si Esteban hubiera dicho, no, yo no. No, porque hubiera estado todo mal, ¿verdad? Para él. Porque si alguien dice, no, yo no quiero, el Señor dice, ok, tú no quieres, a ver, fulano, tú. Me dio tristeza lo que el testimonio que dio el hermano Quintanilla, ¿se acuerdan? Del joven que ya no tocaba el piano, resentido con Dios. Qué triste, qué triste. El Señor le dio ese talento tan precioso de la música, de tocar, de cantar, y resentido con Dios sin razón, porque Dios es Dios, Él es soberano y nadie es indispensable. Si uno dice, no, yo no quiero, el Señor trata con uno, y si se aferra que no quiere, ¿okay?, lo deja en paz, quédese así. Hay otro que yo le voy a dar la gracia y la sabiduría para que aprenda a tocar el teclado y que alabe mi nombre con todo el corazón. Entonces, nosotros debemos de estar dispuestos a lo que el Señor nos quiera dar para que nosotros sirvamos a la iglesia, porque todos podemos servir. Estos 7 hombres estuvieron dispuestos, felices y contentos de que iban a poder ejercer
este servicio para ayudar a la comunidad que el Señor tenía en crecimiento cada vez más. Aleluya. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Dice crecimiento sostenido. El verso 7. Capítulo 6, verso 7. Léamelo, hermana Angélica, por favor. Aleluya. El 6, el 7, ¿ah? Capítulo 6, verso 7. Aleluya. Del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aleluya. Mire qué tremendo. Estos sacerdotes creyeron al evangelio, creyeron a la predicación que los apóstoles daban. Estos hombres, no cree usted que eran así nomás, porque eran sacerdotes y ellos estaban bajo la ley, y para ellos lo que Moisés había mandado, ahí no había más. Pero muchos de ellos obedecieron a la fe que es en Cristo Jesús, al evangelio que los apóstoles estaban predicando, porque esto era nuevo, esto era reciente, no tenía tanto tiempo que el evangelio se estaba predicando. Antes de eso era ley, y la ley decía esto, y la ley decía esto, y la ley dice así. Por eso es que al Señor no lo querían, porque ellos decían, no, ¿y cómo? ¿Cómo va a ser eso? Si este tipo ni siquiera obedece la ley, pero él venía a cumplirla. ¿Cómo que no lo obedecía? Lo que no hacía era actuar como actuaban ellos, ¿verdad? Que se ponían su mascarita de cristiano y ahí iban tranquilos, no había problema, pero en su corazón deseaban matarlo. Era lo que ellos querían, matarlo. Decían, no, este no, cumpliéndose lo que el Señor dijo en la parábola de que el Señor de la viña había mandado siervos, lo maltrataron, hicieron lo que quisieron con ellos. Y dijo, voy a mandar a mi hijo, a él sí lo van a respetar. Y mandó a su hijo, y que dijeron, miren, aquí viene el heredero, matémoslo para que ya se acabó. Es lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Él vino a enseñarles, a decirles, a cumplir la profecía. ¿Sí? Y los sacerdotes, ¿qué hicieron? Lo desecharon. Dijeron, este no puede ser. Comilón, bebedor de vino, se junta con las prostitutas, se junta con los borrachos, ahí anda con estos pecadores. ¿Cómo va a ser el Mesías? Si el Mesías no es así. O sea, ¿qué idea tenían ellos en su mente de quién era el Mesías o cómo era el Mesías, qué tenía que hacer el Mesías? Ellos decidían lo que el Mesías tenía que hacer. ¿En serio? Vino el Mesías y ¿qué dijeron? Este no es. No puede ser. ¿Por qué? Porque mira, sanando gente en sábado, no respeta el sábado. ¿Qué le pasa? Tiene que respetar el sábado. Y no lo respeta. Entonces, ¿cómo puede ser el Mesías? No puede ser. Y el Señor cada día más les daba sus afrentas. Los afrentaba. ¿Por qué? Porque Él les decía, hipócritas, ¿cómo es eso? Ustedes si el asno cae en un hoyo, van y lo sacan. O sea, aquí le dan de beber, van y le dan de beber. Entonces, ¿qué pasa? Sábado. Si hay algo que tiene que hacer, lo hacen. Y yo no puedo sanar a esta persona en día sábado. O sea, no podemos hacer el bien en día sábado porque es sábado. ¿Se acuerda cuando él hizo una sanidad y inmediatamente a él no le dijeron nada? A las personas. 6 días hay en que pueden venir a que sean sanos y tienen que venir el sábado para que se los haga. Pero a Jesús no le dijeron nada. Las personas no habían hecho eso. Lo hizo Jesús.
por amor. Amén. Entonces, ellos siempre se disgustaban, siempre estaban en contra. Pero le llegó el momento a estos, no a todos, pero a estos que leímos ahorita, les llegó su momento de gracia, de salvación, de amor, de misericordia, y ellos creyeron a la fe. No creo que haya sido tan facilito para que hayan creído, porque estaban bien arraigados en la ley de Moisés. Pero a muchos de ellos los tocó el Espíritu Santo y cambiaron. Decidieron cambiar de opción. O seguían en la opción perdida que iban, o seguían en la opción de la salvación en Cristo Jesús por gracia. Gloria al Señor. Cuando enfrentamos problemas en la iglesia o como individuos, podríamos sentirnos tentados a dejar que esa dificultad nos distraiga y nos desvíe. Aquí la iglesia primitiva enfrentó una situación que pudo haber resultado en una distracción. En lugar de eso, se ocuparon de solucionar el problema y continuar con la obra que Jesús les había encomendado. Debemos tener cuidado de no permitir a los desafíos, incluso los más importantes, nos desvíen de nuestro objetivo principal de alcanzar a las personas para Jesucristo. Que ninguna de estas cosas, ninguno de los problemas nos aparten, nos desvíen, nos hagan movernos a otro lado, sino que nosotros podamos seguir nuestro objetivo, podamos cumplir con lo que el Señor nos manda. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lucas usó varias declaraciones sumarias en Hechos para resultar como el Señor es, para resultar como el Señor sostuvo el crecimiento de la iglesia primitiva. Es una de esas declaraciones y sirve como coyuntura importante en la historia de estos creyentes. El Espíritu, dice bien, como siempre les digo yo, el Espíritu Santo siempre es principal en la iglesia primitiva y en nuestros días. Gloria al Señor. El Espíritu había guiado a la iglesia a través de presiones externas y problemas internos. Proclamar el mensaje de Cristo siguió siendo la prioridad de los creyentes. No paraba. En medio de todas las circunstancias, en medio de todos los problemas que venían por el crecimiento de la iglesia, se habían dificultades, pero ellos siempre seguían adelante, con su mente puesta en el objetivo, con su anhelo siempre a llevar a cabo lo que el Señor les había mandado. El resultado de todo esto fue que se multiplicó el número de personas que llegaron a la fe en Jesucristo. El alcance del Evangelio se extendió a todos los segmentos de la sociedad en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes se convirtieron y fueron parte de la comunidad de la fe cristiana. Los creyentes pueden sentirse alentados con esta breve declaración. Cuando son fieles en proclamar el Evangelio y el poder del Espíritu, las personas llegarán a la fe en Jesucristo. La persecución desde afuera de la iglesia y los problemas internos no impidieron que el Señor edifique su iglesia. En cierto sentido, el versículo 7 describe el clímax del ministerio de la iglesia en Jerusalén. El capítulo 6 continúa con el ministerio de Esteban, uno de los elegidos para el ministerio de la atención a las viudas. El capítulo 7 concluye con su muerte,
después de la cual un aumento en la persecución hizo que muchos creyentes abandonaran la ciudad. Sin embargo, donde quiera que iban, se mantuvieron fieles a la fe y firmes en proclamar. No sería incorrecto decir que la historia de los hechos continúa hoy, mientras los seguidores de Cristo se mantienen fieles en la fe y firmes en su proclamación. La iglesia de Jesucristo sigue creciendo. Amén. Donde quiera que iban, allá predicaban. A donde se movían, ahí daban testimonio. Donde estaban, ellos siempre anunciaban la palabra del Señor. Y la iglesia crecía. O sea, estos pensaron, los vamos a asustar, los vamos a intimidar, los vamos a perseguir, y esto se tiene que acabar. Se equivocaron. Amén. ¿Por qué se equivocaron? Porque aún más crecía. Amén. Más aumentaba el Señor la gente. Y todos venían a ser parte de la fe. Incluso muchos sacerdotes. No dice algunos, muchos. Sí. Y eso mucho quiere decir bastante. Amén. No quiere decir que fueron pocos los sacerdotes que tuvieron a bien echar mano de la salvación, echar mano de la vida eterna, recibir a Cristo Jesús en su corazón. Gloria al Señor. Hechos 6, 11 al 15, hermana María, por favor, hágame la bondad de leerlo. Aleluya. Hechos Capítulo 6, verso 11 al 15. 15. Gloria a Dios. Ay, qué hermosa la palabra del Señor. Amén. Aleluya. La palabra del Señor dice así, dice: entonces sobornaron a unos para que dijeren que los habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. ¿Hasta el 3, hermanos? Hasta el 15. Pues le hemos oído decir que ese es Jesús de Nazaret. Destruirá este lugar acá y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermana. Dios me la bendiga. Amén. Wow. Qué tremendo. Amén. Qué tremendo. Esta gente, hermanos, era lo que les decía, estaban bien arraigados y bien metidos en la ley. Y eso no se podía cambiar por ninguna razón. De ninguna manera. No había cómo. Aunque Jesucristo haya hecho lo que haya hecho, como lo haya hecho y les haya enseñado y dicho y advertido y de todo. Hermano, es que hay que ser, ¿qué palabra será que no sea ofensiva? Hay que ser terco para no obedecer, para no entender, para no ver lo que el Señor estaba haciendo, lo que Él venía a hacer, lo que Él venía a salvarlos, el Mesías prometido. Aleluya. Y esta gente estaba tan así que no entendía, ni con los apóstoles, ni con los servidores, con nadie. Ellos estaban en contra del evangelio, fuera quien fuera. Pero el Señor tiene su propósito. Aleluya. Un propósito que no se va a detener nunca, porque es del Señor. Aleluya. Si el Señor dice así es, así es. Amén.
el tema de este punto dice, poderoso en la adversidad. Aleluya. Oye, hermano, es que este siervo de Dios era un hombre, ¿cómo le puedo decir? Con un amor a la obra y con un amor a Dios tan grande. Yo creo que el amor que él tenía a Dios era más fuerte que la ley que tenían los demás. Amén. Mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, Esteban, lleno de gracia y de poder, oiga lo que hacía, hermano. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga, de los libertos, y no solo de ahí, de varias ciudades, de otros lugares. Se levantaron en contra de Esteban. Y como no podían ellos, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Oye, hermano, eso es lindo. Amén. Eso es lindo, tener la unción del Espíritu Santo y que la gente no pueda resistir, que los pecadores que están en contra del Evangelio no puedan resistir el Espíritu Santo que está en la Gloria a Dios, persona. aleluya. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo. Todos no podían resistir la gracia, la sabiduría. Miraban ellos lo que Dios hacía a través de Esteban y ni así. No querían, no podían. Y siempre ellos estaban en contra, buscando qué hacer Amén. para estorbar la obra del Señor. Así es. Qué triste, hermano, cuando alguien se pone a querer estorbar la obra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ellos se meten en su propio raciocinio. Sí. Es que esto no debe de ser así. Ujú. ¿Y por qué tiene que ser así? Y empiezan a cuestionar neciamente. Pero la obra del Señor no la pueden parar. Porque si el Señor pone en el corazón hacer algo y lo respalda, porque tiene que respaldarlo el Señor, no es nomás que yo sentí y yo creo que el Señor dijo no es así. No. Es que yo sentí y anoche soñé y yo creo que el Señor fue el que me dijo. A ver, ¿qué fue el sueño que tuviste? Ujú. ¿Está respaldado? ¿Hay algo que pruebe? Estos tipos no buscaban eso. Estos tipos lo que buscaban era estorbar la obra del Señor a como diera lugar. Nada de ayudar, solo de estorbar. Y como miraban lo que Esteban hacía, entonces no estaban de acuerdo. Y como no podían resistir la sabiduría, la gracia, Amén. amén, hermana. Sí. Bueno, ahorita que está hablando, o sea, de los sueños que dice, ¿verdad? A mí me habló alguien y me dijo que había tenido un sueño muy tremendo aquí en la iglesia. Entonces, le digo, pues, le digo, solamente Dios sabe, le digo, pero lo único que nos toca es estar orando unos por otros. Y le digo, y solamente Dios sabe qué va a pasar o qué no va a pasar. Todo está en las manos del Señor. Amén. Le digo, si es del Señor, pues si va a pasar, pues que nos ayude. Y si no va a pasar, pues también que nos ayude a seguir adelante. Y gracias por su advertencia, dice, ¿verdad? Así es de que, ¿qué puede ser uno, verdad? ¿Por qué no decirle, pues qué sueñas? ¿Por qué? No, gracias por avisarnos, sea o no sea, hay que seguir orando, ¿verdad? Es ¿Por todo qué? lo que yo le contesté a la persona. Y es que todo es con un propósito. Dios tiene todo con un propósito. Sí, porque le digo, yo no puedo decir que no sea o que sea, yo no sé, ¿verdad? Simplemente, pues digo, todo está en las manos del Señor. Si Dios le dio ese sueño o lo soñó usted, pues nada más dice la palabra de Dios, escucha, retén lo que no, pues si tú crees, pues si lo crees, reténlo, y si no lo crees, déjalo ir. Lo que es de Dios se cumple. Sí, Amén. ajá. Lo que es de Dios se cumple. Exactamente, por eso digo que Dios nos ayude y seguir orando unos por otros y adelante. Sí. Y más que todo tiene que estar respaldado. Exactamente. Ajá. Tiene que estar respaldado porque hay veces que uno sueña de su corazón. Pero Y- esa persona me dijo dijo que no, que estaba, que algo triste, duro venía para la iglesia. Entonces, digo, pues que Dios nos ayude, Amén. ¿verdad?
Que Dios nos ayude a seguir adelante y que, ¿verdad? Mire, más triste que lo que le vino a la iglesia en esta clase, no hay. No puede ser. ¿Verdad? Pues sí. Más triste que lo que le vino a la iglesia en esta clase, no hay. ¿Por qué? Depende de lo que piensan que es triste. Depende, exactamente. Si alguien dice, no, qué triste que perdí el trabajo, pues vaya, busque otro. Pídale al Señor que le dé. Y el Señor se lo va a dar. Sí. ¿Verdad? O sea, en eso yo comentaba con algunos hermanos, les decía, ¿qué es la verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, es que la verdad es esto. Pero la verdad es su verdad. Y yo tengo mi verdad. Ella tiene su verdad. Todas son verdades. Verdad relativa. Relativa. Pero cuando hablamos de verdad, en realidad verdad es la que tenemos aquí. Sí. Esa es la verdad. Amén. Y de ahí es donde nosotros tenemos que deducir y obedecer a la verdad. Y si nosotros obedecemos a la verdad, entonces nosotros vamos a estar en la verdad relativa, la verdad real. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén. Bueno, el asunto es, hermanos, que este hombre, lleno del Espíritu Santo de Dios, les hablaba y les decía. Amén. Y como ellos no podían resistirlo, aun cuando lo miraron, hermanos, vieron, ¿qué es lo que vieron? La cara de un ángel, como que estaban viendo un ángel. Aleluya, el poder de Dios. ¡Qué lindo! Amén. La unción del Espíritu Santo. ¿No ve? Cuando usted va por la calle o en la tienda, que luego le dicen, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Vieron una diferencia. Gloria a Dios, amén. Vieron una diferencia. Entonces, eso es, hermano, lo que Dios hace en uno. Le pone una diferencia para que la gente sepa, para que la gente reconozca, que la gente entienda. Y a Esteban no le vino muy bien por eso. Porque ellos vieron que tenía gracia, tenía sabiduría y no podían resistirla. No podían resistirla. Decían ellos, no. Entonces, las opciones. Plan B, nos vamos por el otro lado. Si por aquí no se puede, entonces tiene que haber otra manera, pero que se va a poder, se va a poder. Estos tipos maquinaban lo que se les venía en mente, lo que el enemigo les ponía. Sí. ¿Y qué es lo que hicieron? Amén. Pagar gente. Digan, ustedes, porque este tipo no lo podemos aplacar. Entonces ustedes digan estas cosas. Que ustedes han oído esto, que ellos han dicho aquí y han dicho allá, y que este Esteban lo afirma y lo confirma y lo dice. Pero, mire, el verso 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aferrados en Moisés. No querían más que solo la ley, porque en eso estaban ellos arraigados. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. O sea que, hermanos, es tremendo el asunto. Esteban estaba lleno de gracia, de poder, de sabiduría, de Espíritu Santo, ungido, y no podían contra él. Entonces, el capítulo 7 dice, el verso 1, el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Empezó desde Abraham, y ahí se vino contándoles la historia que ellos sabían. Sí. Ellos la sabían como la palma de sus manos, y eso habían leído todo el tiempo. Y Esteban empieza a decirles cómo estaban las cosas. Con una gracia, con una sabiduría, con una valentía que solo Dios la da. Porque él no se amedrentó. Él les dijo, y ustedes saben que Abraham salió, Dios lo llamó, le prometió hijo, lo llevó a Harán, y de ahí para allá Dios vino haciendo
así Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Aleluya. Y Moisés, Dios le dio la ley de la que nosotros conocemos y hemos sabido y estamos ahí. Y empieza a hablarles del Señor Jesucristo. Con una valentía, hermanos, eficaz, tremenda. No podían ellos resistir. ¿Y qué es lo que pasa al final? ¿Qué dice? Este hombre habla con tanta sabiduría que no se puede. Y hermanos, el punto culminante, porque quiero llegar a este punto, es que Esteban les hace ver y entender que lo que ellos hicieron con Jesús fue arremeter contra el Mesías, el Salvador, el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando Él les hace saber esto, ya no soportaron. Ahí fue una cosa que reventaron. Ya no. Dijeron ellos, esto es el colmo. El colmo para ellos. Amén. Pero era la verdad lo que les estaba diciendo. Porque lleno de gracia, lleno de amor, lleno de sabiduría, con el ángel, con la cara como un ángel resplandeciente. Me imagino yo, le miraban la cara a Esteban y decían, no puede ser, si nosotros sabemos quién es Esteban. Ellos lo conocían, ellos sabían quién era Esteban. Y no podían creerlo, lo que estaban oyendo y viendo. Y cuando les dice, ustedes lo mataron, se enojaron. Más. Y ahí, hermanos, explotaron. Ya no pudieron. Pero Él les había dicho la verdad. Les había explicado lo que ellos ya sabían y cómo Dios lo había hecho para poderlos salvar y que ellos no querían todavía, mostrándoles la oportunidad que todavía tenían para ser salvos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dijeron, no, agarrémoslo y matémoslo. Y dice la Biblia claramente que arremitieron y lo agarraron, lo sacaron, se lo llevaron fuera y empezaron a apedrearlo. Creo yo que Esteban seguía diciéndoles, arrepiéntanse, entréguense a Cristo, porque es la única manera de salvación. Es la única manera que ustedes pueden tener vida eterna, mientras le caían las pedradas. Yo creo que quizás ni le dolía, porque hermano, yo me caí una pedrada y yo no sé qué haría. Y a él le llovían las pedradas, porque no era uno, dos, era multitud. Era todo el pueblo que estaba en contra, que lo sacaron y lo agarraron a pedradas. Literalmente a pedradas, matándolo. Tratando ellos de exterminar, según ellos, el mal. Pero ¿cómo lo podían hacer? ¿Cómo podían ellos exterminar el mal si no era mal? Era bien. Era la salvación de Jesucristo. Era el amor, el perdón de los pecados. Lo que les estaba diciendo, porque ellos ya lo sabían. Me duele el corazón que hay gente que no entiende. No entiende. Va uno y les dice, Cristo Jesús lo ama. Gracias, dicen y se hacen de lado. El Señor Jesucristo quiere perdonarle. ¿Y de qué lo va a perdonar? O sea, no entiende. Y el Evangelio se ha anunciado por todos lados. ¿A quién no se le ha predicado el Evangelio? Si faltarán algunos pocos, se le va a predicar. Muy pronto se va a terminar eso. Y mire cómo Dios fortaleció a Esteban. Esta lapidación que le hicieron, porque, hermano, eran montones de piedras contra el siervo de Dios. Quiero leerles ya para terminar el verso 54 del capítulo 7, lo que leímos en el expositor. Dice,
capítulo 7, verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gloria. Aleluya. Aleluya. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Llegar al grado de taparse los oídos, ya no queremos oír esto. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto, hermano, solo Dios se lo puede dar al hombre. Amén. Esa fortaleza, esa resistencia, ese coraje de morir por la causa del Señor. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no murió. No murió. Qué lindo. Los hijos de Dios no mueren. Duermen en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque van a despertar un día. Vamos a despertar un día. Aleluya. Tendremos un día que despertar Gloria a y Dios. el Señor nos va a dar nuestro galardón. Aleluya. Gloria a Quiera Dios, hermanos, que lo que hemos leído en esta clase nos ayude para afirmarnos más, Amén. para solidarizar nuestra fe. Porque Aleluya. estamos, hermanos, en la lucha, estamos en la batalla. Gloria a Y Dios. las cosas que parecen adversas para nosotros, es que Dios tiene un plan más eficaz. Aleluya. La iglesia primitiva estaba creciendo, estaban en todo su apogeo y empieza la dificultad para ellos. Pero no era que ellos tenían esa dificultad en ellos, sino que Dios tenía un propósito para la iglesia. Amén. O sea, ya crecieron, ya hay bastantes, hay multitud. Salgan, como les había prometido. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Tenían que salir. Así es que la clase que vienen, hermanos, buenísimas también. Gloria al Señor. Hay que estudiarla. Estudiemos la clase. Amén. Y el domingo, primero Dios, vamos a estarnos gozando con esa nueva clase. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a dar el tiempo a mi hermana Rosemary para que nos despida de la clase Amén. Gloria y a Dios. continúe con lo que sigue del servicio. Amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga. Gloria a hermanos. Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa de Dios, aprendiendo, ¿verdad? Amén. Lo que la iglesia tenía que pasar. Ellos amaban al Señor con todo su corazón y no se iban, ¿cómo dicen? Iban a seguir adelante. ¿Por qué? Porque solamente en el Señor está la vida, ¿verdad? Vamos a orar en estos momentos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por la palabra de esta mañana, Señor, la clase que estudiamos.
Señor Padre, estamos viendo cómo los que dieron su vida y todo su ser a ti, Señor, pasaron, Señor, sus obstáculos. Y a veces nosotros, Señor, también pasamos y a veces uno no entiende porque dice, pero si Jesús es el dueño de todo, ¿por qué me pasa esto? Pero, Señor, sabemos que tú no nos has dejado. Tú estabas al lado de Esteban, aunque él, por predicar tu palabra, fue el primer mártir, Señor, pero tú lo llevaste a tu gloria y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y es mejor, Señor, vivir para ti que no vivir para ti. ¿Verdad? Decía el Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, tú eres grande y poderoso. Ahora, Padre, gracias por esta clase y por nuestro hermano Pedro, Señor, que estudió para darnos, Señor, esta palabra. Y te damos la gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Pues, hermanos, Dios les bendiga. Ven, vamos a levantar la ofrenda de la Gloria clase. al Señor.